Vamos a entrar a la palabra. Y quiero invitarlo que vaya a su escritura, Primera de Crónicas, capítulo 12. Primera de Crónicas, capítulo 12, esta mañana. Versículo 32 es el que vamos a leer. Padre, esta mañana queremos pedir que tu palabra nos ministre. Queremos pedirte, Señor, que tu palabra haga la labor para la cual envías a nuestro corazón. Tu palabra dice que tu palabra, cuando la envías, hará lo que tú quieres. Y esta mañana queremos pedirte así sea en nosotros al recibir tu palabra. Padre, ruego tu ayuda y la guianza de tu Espíritu para exponer tu palabra y juntos como iglesia podamos ser edificados en el nombre de Jesús. Amén. Primera Crónicas 12:32 dice así: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Qué importante es que usted y yo tomemos acción, que llevemos a cabo las cosas en el tiempo oportuno. ¿Usted lo cree? Las decisiones y acciones tomadas es resultado, en la mayoría de las ocasiones, porque determinamos nosotros qué es el tiempo y el momento de hacerlo. ¿Está usted de acuerdo? Y a veces no es hasta el paso del tiempo cuando usted y yo nos damos cuenta si realmente fue el tiempo exacto o no. Mire, con esto del mundial, le voy a poner un ejemplo. ¿Usted sabía que para ser un jugador profesional solo hay un tiempo para poder lograrlo? Ejemplo, si usted le gusta el fútbol y usted ha estado viendo el mundial, hay un equipo creo que es de uno de los equipos de África, no recuerdo quién es, pero debutó un jovencito de 19 años. 19 años en un mundial. ¿Es su tiempo? ¿Es su momento? Porque si usted tiene casi los 30 años, usted ya es viejo para ser un futbolista profesional. Aunque unos llegan a una edad mayor, pero fue porque ya hicieron carrera. ¿Como quiénes? Pues como un Messi, como un Ronaldo, como el dichoso portero de Alemania que tiene 40 años y es su quinto mundial. ¿Sí me explico? Pero es gente que ya recorrió. Pero la realidad es que la mayoría de ellos tiene un tiempo para poder hacerlo. Muchos de ellos desde su infancia son metidos en esa disciplina.
para que ellos puedan realmente alcanzar una oportunidad de debutar como profesional a una edad corta. De otra manera, el tiempo se fue. En la vida de nosotros, a veces creemos que lo que nos sucede o lo que les sucede a algunos es por suerte. Ay, es que llegó a un trabajo donde cayó ahí y se necesitaba y fue suerte. Y por eso le va muy bien. Cayó en el tiempo preciso. A veces hemos dicho eso, ¿cierto o no? Pero la realidad es que la Escritura habla de tiempos oportunos. Hay tiempos que Dios establece como una oportunidad para ti y para mí en la vida. Pero esos tiempos de oportunidad que Dios trae para ti es porque Dios los prepara y los alista en algún momento. No son casualidades. No son casualidades. Dios tiene sus tiempos y hay tiempos oportunos. La Escritura dice que los hijos de Isaacar eran hombres entendidos en los tiempos y sabían qué había que hacer en cierto momento. La palabra de Dios enseña que la vida del hombre tiene diversos tiempos, tiempos a los cuales les debemos de sacar el mejor beneficio. Esa es una realidad. A veces nos miramos y nos comparamos con otras vidas y a veces dicen, es que él tuvo la suerte de nacer en una familia tal. Es que ella tuvo la oportunidad. Es muy probable que haya grandes diferencias en varios aspectos. Pero ¿sabes una cosa? Ejemplo, la palabra de Dios dice que no depende del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces el punto está en que Dios va abriendo oportunidades para que tú y yo vayamos y alcancemos bendiciones que Él tiene para ti y para mí. Quiero definirle por un poco qué es oportuno. Oportuno es algo que ocurre, se dice o se realiza en el momento justo, adecuado o en el momento más conveniente. Ese es lo oportuno. Oportuno es aquello que sucede cuando más se necesita. ¿Usted ha tenido alguna necesidad y de repente llega alguien y es su respiro y que le dice, no pudiste haber llegado en el mejor momento para ayudarme? ¿No lo decimos así? El momento más certero donde está la necesidad o cuando las condiciones así lo requieren. El tema de hoy lleva por nombre tiempos oportunos. Tiempos oportunos. Ejemplo, ¿usted cree que un niño joven adolescente, un niño adolescente joven tiene un tiempo para estudiar? ¿Que es real que podemos estudiar siendo más grandes? También, pero la realidad es que hay un tiempo oportuno. Porque entre más grandes somos de edad, nos cuesta trabajo
retener más las cosas, nos cuesta trabajo entender un poco más. ¿Cierto o falso? Aquí, porque hay un tiempo. Ejemplo, si usted quiere cuidar su salud física, ya cuando estamos grandes y queremos hacer algo, cuesta muchísimo. ¿Cierto o no? Y se necesita de una disciplina tremenda para realmente poder cambiar un hábito de esos. Pero, si es una persona que desde su juventud ha estado practicando cierto deporte o ha estado metido haciendo una otra cosa, donde se ha estado ejercitando tiempo tras tiempo, va a llegar a una edad donde no le va a ser complicado mantenerse, ¿cierto? No le va a ser complicado mantener cierto peso, aunque no es el mismo de más joven, porque déjeme decirle una verdad y hablo por mí. Uno se mete en su mente y dice, yo debo de pesar entre tanto y tanto, ¿cierto? Y ahí nos llevamos. Pero pasamos los 40 o llegamos a los 50 y aunque tratas de mantener una vida dinámica, ya no puedes estar entre ese rango. Estás un poco más arriba. Antes, cuando decías, no, ya le voy a bajar, y en un mes volvías a bajar tu peso porque estabas en el tiempo. Pero ya cuando estás en el cuarto o quinto piso y dices, ahora sí voy a bajar, ya te aventaste 3 meses y ni la mitad de lo que bajabas antes en un mes. Ya no es tu tiempo. El tiempo oportuno cambia. ¿Está usted de acuerdo? En Dios. Dios tiene hijos y los hijos, por ende, buscamos que se desarrollen y se desenvuelvan por sí solos bajo el lineamiento, bajo los principios y valores que como padres les has transmitido, ¿cierto o no? Y tú permites que tus hijos tomen sus decisiones y sus oportunidades en la manera, esperando en lo que tú les enseñaste, ¿cierto o no? Pero les das esa libertad. Y cuando vienen momentos, ellos te dicen, es que es mi oportunidad, es que creo que es ahí. Y a veces tú le dices, está bien, si crees que es el momento, adelante, o no. Como cuando, imagínate que un hijo llega y te dice, papá, creo que ahora sí me caso. Bueno, él cree que es su tiempo, ¿sí me explicó? Pero ni tú, ni yo, ni nadie le escoge a la pareja. Es una decisión de ellos. Es una decisión y es el tiempo oportuno que para ellos cree que es correcto. Y aunque tú a veces puedes decir, no creo, o yo digo que te esperes un poco más, o yo digo que ya te estás tardando, según sea el caso, no lo sé, pero él tiene su tiempo y para él hay un tiempo oportuno, lo que a lo mejor no concuerda contigo. ¿Por qué le pongo este ejemplo? Porque aun cuando usted es hijo de Dios, Dios no lo trae a usted como un robot, como un títere. Dios le da la libertad y la capacidad para que usted aprenda a tomar decisiones y aprenda a identificar los tiempos oportunos que Él trae como una respuesta de bendición para nosotros. Usted ha bendecido a sus hijos en el tiempo oportuno.
Sus hijos muchas veces le han dicho, es que yo quiero, voy a poner lo más común, es que yo ya quiero un celular, es que yo ya quiero una tableta. Y muchas veces le dices, aún no es el tiempo, aún no es el tiempo. Y cuando usted lo cree oportuno, a veces usted le da ese obsequio al hijo y él ya ni siquiera lo esperaba porque muchas veces se le negó. ¿Cierto o no? Pero el tiempo oportuno usted cree que es en ese momento. De la misma manera, Dios, Él va trabajando en usted. Y cuando usted está solicitando y pidiendo cosas, muchas veces Dios es lento, retiene, porque para Él no es el tiempo oportuno. Pero cuando Él abre ese tiempo de oportunidad, usted y yo tenemos que ser capaces de identificarlo. La Escritura dice que los hijos de Isaacar conocían los tiempos. Ahora, déjeme decirle que hay tiempos oportunos que muchas veces suelen aprovecharse para lo bueno, pero también para lo malo. Y ahí es donde a veces Dios te puede probar. Un ejemplo para lo malo. ¿Usted recuerda la historia de Juan el Bautista? ¿Cómo terminó Juan el Bautista? Decapitado. ¿Por qué decapitado? Porque la Escritura dice que Herodías, había sido mujer de Herodes, o era mujer de Herodes más bien, y se había divorciado de Felipe. Felipe era hermano de Herodes. Y primeramente Felipe había tomado a Herodías como mujer. Se divorcia y se va con el hermano Herodes. Y Juan el Bautista le decía, lo que estás haciendo es ilícito. O sea, ¿usted ha oído esa frase que la verdad no peca pero incomoda? Bueno, pues Juan le estaba diciendo sus verdades a esa mujer. Se incomodaba, se enfureció. Y cuando tuvo la oportunidad, porque Herodes le dijo a la sobrina, o sea, pídeme lo que quieras y a un medio reino te lo doy. Y esta mujer le aconseja a la joven que bailó para Herodes y le dice, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y si usted lee la Biblia, usted lo puede leer en Marcos 6. Esa es una de las referencias. Marcos 6, usted lo va a encontrar ahí. Usted va a encontrar que Herodes se entristeció, pero por cuanto dio su palabra en frente de muchos, lo tuvo que cumplir. Una mujer oportunista, como decimos. Hay tiempos oportunos para lo equivocado. Esas oportunidades pueden ser manipuladas por la rebelión. La rebelión es aquello que va en contra de lo que Dios dice. Esa mujer estaba viviendo con un hombre que estaba en contra de lo que Dios decía. En otras palabras, ella había caído en una actitud de rebelión. Y esa oportunidad la ocupó a causa de una rebelión. Y manipuló a la joven.
Por eso el apóstol Pablo nos insta a aprovechar al máximo cada oportunidad ante a veces los días malos. Efesios 5:16, el apóstol Pablo ahí nos dice claramente que aprovechemos bien el tiempo. Aproveche bien el tiempo. Hay tiempos de oportunidad que son importantes. Mire, otro tiempo de oportunidad que se ocupó para lo malo. Usted recuerda que el profeta de Dios le dijo a un jefe de un ejército, a un hombre llamado Naamán, le dijo: ve y sumérgete al río 7 veces y tu lepra será sanada. Pero el siervo de Dios tenía un ayudante llamado Giesi. Entonces ese hombre llamado Naamán va y se sumerge al río 7 veces. Y dice la escritura que cuando sale la 7ª vez del agua, su piel había sido limpiada de lepra. Y regresa con el profeta y le dice: indudablemente no hay otro Dios como el Dios de Israel. Y Naamán le dice: déjame darte regalos. Y la Biblia dice que él iba cargado de oro, de plata, de vestidos, de muchas cosas. Y el profeta le dijo: no necesito nada. Hay mucho que aprender detrás de eso. Naamán se va, pero ¿qué cree que dice Giesi? Chanfle, ¿cómo? Ahora era el momento de agarrarnos a algo. Y dice: no. Y dice la escritura que Giesi salió detrás de Naamán. Y va y le dice: oye, fíjate que siempre sí, dice mi señor el profeta, que siempre sí le mandes unas cositas para unas personas que necesitan. Fíjese cómo. Y entonces, pues Naamán agarra y le dice: sí, ten, no 1, 2, llévate, ahí está. Y dice la Biblia que entonces Giesi regresa, pero regresa y los esconde. Esto está en Primera de Reyes 17, si es que usted quisiera leerlo en casa con calma. Pero déjeme leerle solo estos 4 versículos del 13 al 16. Entonces Giesi fue y regresó con las cosas, las escondió. Y cuando llega con el profeta Elías, fíjese lo que dice la escritura, versículo 13 en adelante. Elías el profeta le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho. No es cierto, permítame, estoy. Segunda de Reyes 5. Ahí usted va a encontrar esta historia. Segunda de Reyes 5. Y déjeme leerle del 23 al 26. Dijo Naamán: te ruego tomes 2 talentos. O sea, Giesi le dijo: dame 1 talento. Y él le dijo: ten 2. Y le insistió: y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y los puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, y él tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. O sea, él dijo: ya me quedé con esto.
Pero dése cuenta de lo que sigue. Y él, hablando de Giesi, él entró y se puso delante de su señor, es decir, delante de Elías el profeta, de Eliseo. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Escucha lo que le dice: ¿es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? ¿Es tiempo? ¿Cuál es el tiempo para ti? Hemos estado aprendiendo una y otra vez en diversas predicaciones que no debemos aprender a vivir con visión y con propósito. Si tú vives al día, van a pasar los años y cuando te des cuenta no habrás hecho grandes cosas, si no es que casi nada. Nada. El hombre de Dios es llamado a ser un hombre de visión y de propósito. Una mujer de visión y de propósito. Hemos aprendido que tienes que aprender a estarte evaluando o autoevaluando periódicamente, cada 3, cada 6, cada año, cada 3, 6 meses o cada año, para que tú te evalúes qué has hecho. Te evalúes en tu negocio, te evalúes en tu trabajo, te evalúes en tu casa, te evalúes en tu vida personal, te evalúes en tu vida espiritual, te evalúes en diversas cosas vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. ¿Qué esperas tú? ¿Cuál es tu tiempo? A Giesi se le dijo: es tiempo de recoger, es tiempo de levantar. ¿Cuál es tu tiempo? Yo le pregunto para usted: ¿cuál es su tiempo? ¿Cuál es el tiempo que cree que Dios tiene para usted? No, pues yo trabajo, duermo, me levanto, trabajo, duermo, me levanto, trabajo, duermo, me levanto. Y tratamos de justificar que estoy haciendo algo. Pero déjame decirte algo: puede pasar un tiempo y lo que tú estás haciendo te tiene parado en el mismo lugar, o peor aún, te está secando y te está robando fuerza, ánimo, visión para lo que Dios tiene para ti. Mire, algo que yo he mirado a través de los años en los trabajos, es mi opinión muy personal, pero he mirado muchas veces que a la gente le da miedo de tomar una decisión de cambio. Y el hecho de no tomar una decisión de cambio termina por cegarla y de meterla solo en una manera de pensar que al paso del tiempo muchas veces se vuelve monótona, tediosa y muchas veces mediocre. Pero tienen oportunidades y no lo hacen. Hay una frase a nivel de negocio que dice: si tú no te actualizas, vas a perecer. Los negocios ya no, si se mantienen trabajando de la misma manera que hace años, es muy probable que perezcan.
Ejemplo, usted sabía hoy que con la famosa IA, ¿sabe qué es la IA? La inteligencia artificial. ¿Sabe que con eso hoy hay tantas cosas que ya se hacen? ¿Usted sabía que a veces usted está interactuando en internet y quien le está contestando es una IA? ¿Usted sabía que a veces usted está hablando por teléfono y con quien está interactuando usted es con una IA? Eso es lo que sucede hoy. ¿Usted sabía que hoy hay muchos videos en internet que están construidos con la IA? Y que usted los ve y que a lo mejor ni siquiera se ha dado cuenta y que parecen reales, pero es la IA. Un negocio que no va cambiando va a perecer. La vida del creyente tiene que entender que no puede estar en un mismo tiempo y en un mismo momento siempre. Dios trae tiempos de oportunidad. Dios trae tiempos donde las cosas van a cambiar. La escritura termina diciendo que Giezi, él tendría la lepra, él y su descendencia que tuvo Naamán. Porque Giezi no supo entender que no era tiempo de. Él lo vio como un tiempo oportuno, pero fue un tiempo de fracaso para él. Hay cosas en la vida, escúchame hermano, que pareciera que a usted se le va a abrir la puerta y pareciera que va a ser un tiempo oportuno, pero usted tiene que tener la capacidad en Dios para discernir e identificar si verdaderamente es un tiempo oportuno de Dios o simplemente es un tiempo que usted tiene que dejar pasar. Hay muchos tiempos oportunos en la escritura muy buenos, muy buenos. Ejemplo, usted recuerda el tiempo oportuno de la viuda de Sarepta. ¿Recuerda esa historia? Dice que llegó el profeta, ya era un tiempo de escasez, no había llovido, no había alimento en la tierra. Y dice la escritura que entonces el profeta llegó y le dijo: ¿qué haces, mujer? Y dice: preparando un alimento para mí y para mi hijo. Y esperar morir porque ya no hay nada. Y el profeta le dice: prepara, pero primero dame a mí un pedazo de ese alimento. ¿Usted qué hubiera dicho? Mangos. Pero lo que esa mujer tal vez no alcanzaba a comprender es que era un tiempo oportuno de Dios para ella, para darle vida. Y hasta que ella obedeció, dice la Biblia que entonces la harina y el aceite de ella no escasearon hasta que volvió a llover en la tierra. Es decir, era un tiempo de oportunidad para ella y lo tomó en obediencia, en creerle al hombre de Dios. Porque yo quiero que usted piense esto. Aquí vive la viuda de Sarepta con su hijo. El profeta viene a ella, pero alrededor de ella hay otras vidas, otras familias que seguramente estaban igual que ella. Yo le pregunto que cuando ellas, las vidas, las familias alrededor de ella empezaron a ver que ella comía y comía y comía y que no faltaba y que no salía a buscar y seguramente si se enteraron que el profeta de Dios pasó por su casa, ¿qué hubieran dicho? Ay, ¿por qué no pasó a la mía?
cuando dices, es que ella tuvo la oportunidad, ella tuvo la suerte. No, es que Dios es un Dios que abre las oportunidades y tú tienes que saber escuchar y entender el tiempo y conocer los tiempos de Dios. Eso fue lo que sucedió para ella. Un tiempo de oportunidad el cual ella aprovechó tremenda y totalmente. Esto usted lo ve en Primera de Reyes 17. Ahí sí lo va a encontrar. Hay otro tiempo de oportunidad para Esther. ¿Usted recuerda la historia de Esther? Mardoqueo y Esther. Recuerda que había un hombre que odiaba a los judíos y como estaba cerca del rey, le dijo: rey, hay un pueblo entre nosotros, los judíos, que se sublevan, que son locos, y te recomiendo que mejor acabes con ellos, no sea que un día se te subleven. Y como era cercano al rey, el rey le dijo, dice que se quitó el anillo y le dijo a él: haz como bien te parezca. Y entonces ese hombre hizo cartas a todo el imperio persa y les dijo: tal fecha, ahí donde ustedes viven, si hay judíos, ese día mátenlos y quédense con todo lo que tengan. Y ese hombre dispersó cartas por todo el imperio. Pero Esther era una mujer judía que había estado cerca del rey. Y Mardoqueo, que era el tío de ella, le dice: eres tú la que puede hacer algo por nosotros. Y entonces ella le dice: sí, pero con el rey no entras salvo que él te llame. Porque si tú entras no teniendo cita con él y él no te acepta, es decir, ¿cómo era esa tradición? Alguien entraba a ver al rey y no había sido citada por el rey. El rey tenía su báculo, y cuando entraba esa persona, si él decía no extendía su báculo, no extendía lo que traía en la mano. Pero si lo extendía, es que aceptaba escucharte. Ahora, Esther había sido establecida como reina, pero el hecho de que era reina no quiere decir que podía entrar con él cuando quisiera. Ahora, mire, Esther 4:16. Fíjese lo que dice. Le dice Esther a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Era un tiempo de oportunidad, pero se requería valentía. Hermano, usted va a tener tiempos de oportunidad de Dios, pero muchas veces esos tiempos usted tendrá que tener la valentía necesaria en Dios para enfrentar las cosas. Porque es la oportunidad de Dios para que Él cambie lo que usted le ha estado pidiendo, para que Él transforme lo que usted ha estado esperando y clamando. Hay momentos muy difíciles, hermanos, sí. Hay momentos difíciles de tomar la decisión. Hay momentos donde dices: Señor, confírmame, ayúdame. Pero aunque Él te diga sí es el momento, a veces humanamente te da miedo dar el paso.
Pero el tiempo de oportunidad lo ha abierto Dios. Y si tú no lo aprovechas, escúchame, otro recibirá lo que Dios ha preparado o había preparado para ti. Otro tiempo oportuno, Nehemías supo aprovechar el tiempo. Dice la escritura que Nehemías era el copero del rey. Ser copero, dices, pues fácil. Ahí al rey le sirvo su copita cada vez que me pida. No. Cada vez que llegaba un vino nuevo, el primero que lo tenía que tomar era el copero. Porque si querían envenenar al rey, el que moría era el copero, no el rey. Entonces el vino que le servían al rey era un vino ya probado y aprobado por alguien. ¿Quién? Por Nehemías el copero. Ahora le pregunto, ¿usted quisiera ser copero del rey? Bueno, pues Nehemías dice que era el copero del rey. Y él le preguntó a uno de sus compatriotas que venía de Judá, ¿cómo está la ciudad? Y le dijo, está hecho un desastre. Dice la escritura que Nehemías entonces lloró y clamó a Dios y le dijo, Señor, tú dijiste que si nos arrepentimos de nuestro pecado, tú nos volverías a reunir, nos volverías a ayudar. Y entonces dice la escritura que llegó otro momento, pasados unos días o no sé cuánto, Nehemías tuvo que estar otra vez delante del rey. Y entonces Nehemías al rey, sirviéndole. Y la escritura dice que el rey le preguntó, fíjese, Nehemías 2:2, y me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. O sea, además de ser el copero, estás delante del rey. No puedes estar con tu cara, para que me entiendas. Por eso dice temí. Porque el rey pudo haber dicho, ¿por qué me ponen que está con cara triste o con cara de fuchi? Mátenlo, quítenmelo. Así era el tiempo de los reyes. Por eso temió. Dice, cuando el rey me dice, ¿por qué traes esa cara? Y él le dice, no, es que es un problema de mi corazón. Pero mire lo que dice el versículo 3. Y dijo el rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? ¿Qué cosa pides? O sea, ¿qué te podías esperar? Primero te da temor porque ya te vio con la cara y dice, santo, y me está preguntando. Y le digo, la verdad es que estoy así por la ciudad de mis padres, destruida. Te esperabas una pregunta de, ¿qué cosa pides? Pregunta para usted, ¿tiempo oportuno? Tiempo oportuno. Tiempo oportuno, cuando parecía que las cosas no había cómo solucionar, cuando él había estado esperando, y peor cuando está delante del rey y le cuestiona su cara, su estado de ánimo. De repente recibe una pregunta, ¿qué cosa pides? Y si usted sigue leyendo, dice la escritura que le dijo, Señor, deme tiempo, deme oportunidad de ir allá y trabajar y tratar de reconstruir la ciudad.
Y le dijo el rey: bueno, ¿y cuándo vas a regresar? Déjeme decirle que Judá, Jerusalén, a donde habían sido llevados en cautividad ellos, que era hasta Babilonia, en ese tiempo se dice que el traslado de Jerusalén hasta allá era aproximadamente de 3 a 5 meses, dependiendo lo que llevaras, la carga, etcétera. De 3 a 5 meses era ir y venir. O sea que si el rey le estaba dando permiso a Nehemías, era fácil aventarse unos 2 añitos o 1 año o más. Porque no nomás era venir y llegar y ya me regreso. Era venir y trabajar. Y le dice: ¿qué quieres? Déjeme ir. Dese cuenta lo que está pidiendo. ¿Sí me explicó? ¿Usted qué diría? ¿Estás loco? Pues ¿cómo? O sea, también te quiero ayudar y no te pases. ¿O no? Pero no es todo. Él sabía el tiempo de oportunidad. ¿Por qué? Porque había orado a Dios, porque había estado ayunando a Dios, porque había estado pidiendo la dirección y la ayuda de Dios. Entonces, cuando él recibe esa pregunta, él entiende que es el tiempo de Dios. Era la puerta que Dios él le había estado pidiendo a Dios que abriera. Y le dice: entonces déjeme ir. Y cuando le pregunta: ¿y cuándo regresas? Entonces él entiende que la puerta se está abriendo. Y mire lo que dice versículo 7 y versículo 8. Y además dije al rey, o sea, el rey ya le dijo: está bien, ve hacia allá. Y le dice: además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para que los gobernadores del otro lado del río, para que no me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Es decir, Señor, deme cartas para que no me estén fastidiando en esos meses que voy a recorrer por todos los territorios que tenga que pasar y me estén fastidiando y yo llegue bien a Judá. El tiempo de oportunidad. Deme cartas. Versículo 8. Y no solo esas cartas, fíjese lo que dice el 8. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Tiempo de oportunidad, iglesia. Nehemías supo identificar el tiempo de oportunidad que Dios le había abierto y lo aprovechó al máximo. Le dijo: déjame ir. Le dijo: dame cartas para que no tenga problemas en mi viaje. Le dijo: dame cartas para que me den madera y reconstruir las puertas de la ciudad y del templo y donde yo voy a vivir. ¿Qué dice usted? Rayado como el queso. Pues sí, porque supo identificar la oportunidad. Esther supo identificar la oportunidad, el tiempo oportuno. Tal es así, escúchame, que el tiempo de Esther hubiera sido como lo que usted conoció de Hitler con los judíos. Algo similar hubiera sucedido en el tiempo de Esther. Pero el tiempo oportuno lo abrió Dios con Esther y cambió las cosas. El tiempo oportuno llegó con Nehemías y cambió las cosas. Un caso más de un buen tiempo oportuno que se aprovechó. Gedeón. ¿Usted ha leído el libro de Jueces? Donde dice Dios que levantaba jueces y libraba al pueblo
de la esclavitud con la que estaban o de la opresión que tenían. Y dice la escritura que levantó diversos jueces en el tiempo, y uno de ellos fue Gedeón. Pero mire, voy a ir directo. Jueces 7, del 14 al 18. Mire lo que dice ahí. Dice así: y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Ahí me quiero detener un momento. ¿Qué hizo Gedeón? Dios lo levanta a Gedeón y le dice: tú necesito que te levantes para traer libertad al pueblo, porque he oído su clamor. Y Gedeón le dice: no, Señor, espérate, yo no soy nadie. No. Y Gedeón le dice: Señor, confírmame que eres tú. Y recuerda que le dice el vellón: si amanece el vellón mojado, eres tú. Señor, no te enojes. Ahora, si el vellón amanece seco, eres tú. Dios tan paciente con él. Y Dios después le da un grupo de hombres y le dice: Dios, son muchos. Si vas con todos, los hombres van a creer que es por ustedes. Así es que vas a seleccionarme quiénes irán contigo a la guerra. Y Dios le dice: ve, y los que beban del agua como perros, es decir, agachados, directo al agua, los apartas. Los que beban el agua así o de otra manera, los apartas. Total que en esa separación de un lado quedaron 300 nada más, después de ser miles. Y le dice Dios: regresa a los miles, quédate con los 300. Con esos vas a pelear. Y dice la escritura que una noche le dice Dios a Gedeón: levántate y ve al pueblo, métete al campamento de los filisteos, de los enemigos. Y esto es lo que oye Gedeón, que un compañero le dice al otro: la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Y dice: Dios le ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Gedeón se da cuenta que era el tiempo de la oportunidad, que si el pueblo el enemigo estaba atemorizado, era el momento de atacarlo. Versículo 15 al 18. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque os ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros, y les dijo: miradme a mí y haced como haga yo, y aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Era el tiempo, era el momento. Ya regresamos de allá. No, deja que duerman, mañana tempranito les caemos. Al fin que ya Dios no nos dio. No. Gedeón entendió que era el tiempo oportuno. ¿Usted qué hubiera dicho? Está loco el jefe, a medianoche ya nos va a parar y que hay que ir a la guerra. ¿Qué le pasa? ¿O no? O sea, quiero que meditemos en la lógica que tenemos humanamente. Pero el hombre de Dios, la mujer de Dios, entiende los tiempos de Dios, entiende las oportunidades de Dios. Y entonces él agarró y dijo: es ahora. Y dice la escritura que los levantó por la noche. ¿A qué hora serían? Yo no sé si 1, 2, 3 de la mañana, 12 de la noche, yo no sé. Pero era la noche y ya estaban descansando. Y les dijo: levántense y vamos a pelear. 100 por acá, 100 por acá, 100 por acá.
Y fue como Dios les dio la victoria con ellos. El tiempo oportuno. Gedeón fue diligente, pronto, al tiempo que Dios le estaba dando. Ahora, ¿cómo usted puede reconocer los tiempos oportunos de Dios? Porque tenemos que tener capacidad para conocer los tiempos oportunos de Dios. Primero, usted tiene que estar orando a Dios continuamente. Si usted no tiene una comunión con Dios, usted no va a saber cuándo Dios le está dando un tiempo de oportunidad. Usted tendrá que ayunar, es decir, añadirle a su oración el ayuno cuando sea necesario. Esther oró y ayunó. Nehemías oró y ayunó. ¿Por qué? Porque cuando tú oras continuamente a Dios, porque cuando tú tomas tiempos de ayuno buscando la presencia de Dios, escúchame, espiritualmente permites que seas más sensible a las cosas espirituales. Eso te permite tener una sensibilidad mayor a las cosas de Dios. ¿Qué otra cosa necesita para usted tener capacidad para reconocer esos tiempos oportunos de Dios? Usted necesita vivir una vida de pureza, es decir, buscar honrar a Dios con su manera de vivir. La escritura en Nehemías 1:6, fíjese cómo ora Nehemías ante Dios. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Tú y yo necesitamos reconocer, necesitamos entender que Dios nos tiene que limpiar, nos tiene que santificar en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir, de hablar. Un hombre, una vida que está coqueteando con el pecado, escúcheme, está imposibilitado para ser sensible a las cosas espirituales de Dios. Así es que si usted es de esos que anda coqueteando con el pecado en algún área de su vida y dice, bueno, pero ya el domingo voy y me pongo a cuentas y ahí voy, y estás un pie aquí y un pie acá y un pie aquí y un pie acá, ten cuidado porque con el paso del tiempo tu vida espiritual va a perder sensibilidad y vas a quedar atrofiado espiritualmente, de tal manera que después ya no te va a interesar las cosas de Dios. Ten cuidado por tu bien. ¿Qué necesita usted? Lo vimos en Esther, ser valiente. ¿Qué necesita usted? Ser diligente como Gedeón. Cuando Dios abra la puerta de oportunidad, ahora. Bueno, Señor, ya dijiste que sí. Pues que acabe el mundial, déjame ver mis partidos y pues ya voy. Has estado pidiendo una puerta de trabajo, ya te hablaron y sí, pero si voy y me quedo ya no voy a ver los partidos. Señor, que acabe y ya voy ya. Y les digo que me enfermé.
Ajá. El tiempo de oportunidad es uno, hermano. El tiempo de oportunidad está ahí. Tienes que ser diligente, pronto. Tienes que ser valiente cuando ser. Ay, Señor, yo te pedí un trabajo, pero es que ahí yo digo que yo no la voy a hacer. No, yo creo que te equivocaste, ese no es el para mí. No voy a ir, no voy a ir. ¿Qué sabes tú? Que si es la oportunidad de Dios que te está poniendo para que tengas un nivel más alto en tus ingresos, en tu manera de vivir, etcétera, etcétera. Tienes que ser capaz de entender los tiempos de Dios. Dice la Biblia que el hombre espiritual entiende las cosas del espíritu, pero el hombre carnal no las puede entender. Por eso necesitamos ser hombres de oración, de ayuno muchas veces, hombres que guarden su corazón en pureza, tratando y buscando de honrar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Tenemos que ser valientes, porque la Biblia dice: esfuérzate y sé valiente. Tome ánimo tu corazón, no desmayes. Tienes que ser diligente. La Biblia dice que tardo para oír, lento para la ira y tardo en misericordia es Él. La palabra dice que tú y yo, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Ay, pastor, es que eso de pararse temprano, pues como que no es lo mío, no es lo mío. Entonces, pues, mejor espero otra, a ver si me dan otro trabajito. Pero a esto tienes que añadirle algo más: la sabiduría de Dios, para saber qué es la oportunidad o no de Dios. La sabiduría de Dios. Estaba yo revisando mis notas y el año pasado, a final del año pasado, yo prediqué acerca del discernimiento. Y el discernimiento es la capacidad de distinguir, de separar por medio de una búsqueda diligente para tomar una buena decisión. Es la habilidad de diferenciar y establecer correctamente lo que vas a decidir. Es saber detectar e identificar. Es tener la capacidad de comprensión y de separar mentalmente entre lo verdadero y lo falso. Es la capacidad de tener un juicio exhaustivo que puede discriminar o juzgar para tomar una buena decisión. Todo eso de discernimiento es parte de la sabiduría de Dios. Nehemías tuvo discernimiento. Fue por eso que aprovechó y le dijo: déjame ir, dame carta para ir bien y dame carta para madera. Esther, aunque estaba temerosa, ella dijo: para entrar necesito orar, necesito ayunar, porque se necesita valentía, se necesita el respaldo de Dios. Y lo consiguió. A Gedeón se le dijo: ve y escucha lo que hablan ellos. Y en cuanto escuchó, fue diligente, rapidito. Hermano, hay muchas cosas que usted y yo muchas veces pedimos a Dios. Y es probable que muchas veces hemos perdido la oportunidad y la bendición de Dios que ha preparado para nosotros.
porque hemos perdido el tiempo de oportunidad, ni siquiera lo vimos pasar. Y Dios en su amor y en su misericordia estará buscando ponerte otro tiempo de oportunidad. Pero ¿por qué no aprovechar los tiempos cuando Dios los tiene para ti? Ejemplo, el pueblo de Israel tuvo su oportunidad de entrar a la tierra prometida y por incredulidad tuvo que pasar 40 años en el desierto para tener una segunda oportunidad con Josué. ¿Lo recuerda? 40 años. Si un tiempo de oportunidad lo perdemos, puede ser que la siguiente oportunidad tarde mucho. Y no queremos perder el tiempo. No queremos. Hay cosas que cuando cada vez tú más y más te metes con Dios, hay momentos donde lamentas que el tiempo lo hayas perdido de tal o cual forma. Yo creo que a todos nos ha pasado. Pero en la gracia de Dios podemos tener la oportunidad de frenar ese tipo de pesares y decir: Señor, a partir de ahora, ayúdame a conocer tu voluntad, a encontrar los tiempos oportunos que preparas para mí. Dios tiene muchas cosas buenas para ti y para los tuyos. A veces nos ahogamos en los momentos que vivimos y nos desesperamos, y a veces hasta pudiéramos decir: Señor, pues ¿dónde estás? Te he estado pidiendo, Señor. Ahora que he estado cerca ahí queriendo meterme más, me llueve sobre mojado aquí, allá, y esto y lo otro. Pero en medio de todo ese torbellino, tienes que ser capaz de tener la sensibilidad espiritual, porque ahí en medio Dios traerá la puerta de oportunidad para lo que tú le has estado pidiendo. Ahí en medio de ese torbellino. Así es que levanta tu corazón y anímate. Toma en consideración estos consejos para ser capaz de entender y mirar y ver el tiempo oportuno de Dios. Porque el tiempo oportuno de Dios viene de Él. Escúchame, no es por suerte, no es por capacidades, no es por posiciones sociales. Es simplemente el tiempo de Dios que tiene para ti, tiene para mí. Y tu tiempo seguramente va a ser muy diferente al tiempo de otro hermano. Pero hágalo así, iglesia. Hágalo así. Incline su cabeza, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra enseña que hay tiempos y hay que saber qué hacer en cada tiempo. Tu
palabra en el libro de Eclesiastés dice que hay tiempo para todo. Tiempo hasta para nacer y tiempo para morir. Tiempo para juntar y tiempo para esparcir. Tiempo para todo. Y en ti hay tiempos de oportunidad. Oportunidad que traerá respuesta al clamor que levantamos delante de ti. Perdónanos porque a veces nos hemos desesperado. A veces hemos mirado y hemos volteado atrás y hemos dicho: oh, no lo vi. No lo vi. Pero ten misericordia. Queremos mirar los tiempos que tú traes para cada uno de nosotros. Aprovecharlo para recibir toda bendición que viene de tu presencia. Para alcanzar, Señor, toda bendición que tienes para nosotros. Ejemplo en la Escritura dice: instruye a tu hijo en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Es un tiempo de oportunidad de instruir a los hijos en tu presencia. Tiempo donde podemos trabajar y moldear su mente, su corazón con tu palabra. Quien esté en ese tiempo lo haga así. Tiempo, Señor, donde ser valientes y dar esos pasos de fe. Y que tal vez han estado ahí, Señor, tocando la puerta, Señor, y tú la has detenido abierta, Señor, esperando que reaccionemos. Y esta mañana te decimos: haznos sensibles, danos discernimiento. Aviva nuestro corazón en la oración y en la búsqueda de tu presencia. Despierta en nuestro corazón un celo por vivir agradándote, viviendo conforme a tu voluntad. Haznos diligentes, prontos para actuar cuando sea el tiempo oportuno que nos des. Trae sabiduría a tu iglesia. Tu palabra dice: al que pida sabiduría a nadie le será negada. Y esta mañana te decimos: danos sabiduría. Queremos seguir adelante en tu nombre, en tus planes, en tu propósito, y mirar a través al paso de los años, mirar y decir: ha sido bueno Dios con nosotros, ha sido fiel, porque hemos permitido, Señor, escuchar y mirar el tiempo de oportunidad, de bendición, y decir: los he tomado, los he tomado, quiero tomarlos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.